capítulo 63 del libro Discípulos. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo, por el pastor Joel Barrios. Y el tema de hoy es verdadero sufrimiento. Leemos en Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La mayoría de aquellos que morían crucificados agonizaban durante 2 o 3 días en la cruz, y eso hacía de esa tortura algo terrible. Jesús sufrió solamente algunas horas. ¿Es justo decir entonces que la agonía del Maestro no puede ser comparada con ninguna otra agonía? ¿Vemos a los padecimientos de Jesús como algo extremo por el hecho de que es una muestra de su gran humillación? ¿O realmente Él sufrió más que ningún ser humano en la tierra? ¿Sufrió Jesús más que Juan el Bautista? ¿Sufrió Jesús más que aquel que murió quemado por causa de sus creencias en las manos de los verdugos de un tribunal de la Inquisición? ¿Sufrió Jesús más que un judío en un campo de concentración nazi? ¿Sufrió Jesús más que aquel que experimentó un accidente por causa de un automovilista irresponsable y quedó cuadripléjico de por vida? ¿Sufrió Jesús más que aquella niña que es huérfana y tuvo que crecer abandonada en un orfanato? De la misma manera que los seres humanos somos incapaces de evaluar lo que es la verdadera felicidad, así también somos incapaces de evaluar lo que es verdadero sufrimiento. En nuestro mundo actual, vivimos engañados pensando que la felicidad se obtiene a través de la posesión de cosas materiales, y es por eso que desperdiciamos nuestra vida en una carrera loca por conseguirlas. Un sinnúmero de personas llegan al final de sus vidas teniendo de todo, pero sin poseer nada, y desgraciadamente mueren sin haberle encontrado el menor sentido a la vida. Desde esa perspectiva, es imposible evaluar lo que es verdadero sufrimiento. Tendemos a pensar que el sufrimiento peor es el físico o la pérdida material, y es por eso que ante la tortura o ante la amenaza de la pobreza estamos dispuestos a renunciar a nuestros más caros principios y hacer los intercambios más viles. Sin embargo, hay un sufrimiento que es peor que aquel que denominamos físico o material. Es el espiritual. A pesar que la tortura física de Jesús fue algo terrible, lo que fue inmensamente más grande fue su sufrimiento espiritual. Cuando tú y yo sufrimos, tenemos, aunque por momentos no lo sintamos, la ayuda de Dios a nuestro lado. Jesús tuvo que sufrir solo. Tú tienes un ángel que siempre te apoya y trata de influir consuelo y esperanza en tu espíritu abatido. Jesús estaba solo. Contra ti lucha Satanás, pero puedes pedir liberación y ayuda por medio de la oración sincera, y la tienes. Jesús recibía el odio de la gente, la negación de sus discípulos, la violencia del populacho, la ira satánica de las huestes del mal, pero no le era permitido a ningún ángel ayudarlo. Tú no sabes lo que significa que el Padre se aparte de ti y esconda su rostro. A veces, cuando tus pecados hacen separación entre Él y tu persona, puedes percibir una pizca de esa angustia. Sin embargo, comparado con lo que Jesús experimentó, es como comparar el tamaño de nuestro mundo con el tamaño de la Vía Láctea. No duele tanto que alguien de quien nunca has recibido amor te dé vuelta la cara, pero es tremendo reponerse de la situación en la que alguien de quien has recibido amor toda la vida repentinamente parezca que se transforma en alguien que favorece a aquellos que te hacen daño y que a ti no te responde. Quizás la infidelidad y la traición en un matrimonio puedan compararse pálidamente con esto. Ese fue el sufrimiento de Jesús. Él estaba solo. Su Padre lo había abandonado con el propósito de no abandonarnos a nosotros. Aquellos por los cuales estaba haciendo ese infinito esfuerzo no entendían, lo encarnecían y lo escupían. Jesús no tenía ningún calvario al cual mirar
y de esa manera entender que alguien había pasado por ese camino para asegurar la victoria. Él había aceptado ser desechado con tal que nosotros fuésemos recibidos. El Hijo de Dios fue abandonado para que su Padre demuestre su amor a los hijos del diablo. Él sí podía reclamar con toda razón al Padre el hecho de que había hecho matar el becerro gordo para dárselo a aquellos hijos pródigos que ni siquiera todavía aspiraban regresar a casa. Sin embargo, no lo hizo. Como cordero, fue llevado al matadero. La agonía espiritual, la culpa, la tristeza y la soledad de Jesús fueron tan intensas que se reventó su corazón de angustia. ¿Has conocido a alguien que haya sufrido así? El dolor y el sufrimiento son directamente proporcionales a la capacidad que un ser tiene de ofrecer felicidad a los que lo rodean. Esa es la razón por la cual nadie pudo ni puede sufrir más de lo que Jesús sufrió. Sin embargo, lo que hace más patético el sufrimiento de Jesús es descubrir la razón por la cual lo hizo. Cuando trates de encontrarla, no descubrirás un argumento racional que satisfaga la lógica de aquel que para todo quiera encontrar respuestas. Hay una sola razón por la cual Jesús murió, y es la razón más injusta que alguna vez hayas oído. La razón por la cual Jesús murió eres tú. Pero esa no es una razón del todo injusta. ¿Acaso no valgo mucho para Él? Analiza tus actitudes con respecto a Jesús, tu interés con respecto a su obra, tu respuesta en referencia a su llamado, tu firmeza en ser leal a los principios de su reino, la fidelidad con la que cumples la misión que te encomendó de preparar el camino para su reino, y entonces podrás darte cuenta lo injusta que fue su muerte. Comparemos el dolor que una vez experimentó con el desinterés que mostramos por él. Muchas veces, nuestras actitudes hacen que ese dolor se perpetúe hasta el presente. Jesús ya sufrió demasiado para que continuemos haciéndolo sufrir. ¿Qué te hace pensar que puedes estar en el medio? ¿Cuál es la razón por la cual no estás dispuesto a darlo todo? ¿Por qué pretendes todavía ser un cristiano promedio sin querer ser un verdadero discípulo? ¿Por qué piensas que este llamado es solamente para aquel que es ignorante de las cosas celestiales y no para ti? ¿Qué te hace pensar que el hecho de trabajar en su iglesia te libera de la necesidad de una entrega sin reservas que por fin transforme tu corazón orgulloso y ambicioso? ¿Por qué te conformas con ser tibio? Dios dio a su Hijo para que no sufras, pero ten por seguro que si no valoras todo el esfuerzo que el cielo hizo por ti, el Padre no te tendrá por inocente. Una cosa es que estés confundido y perdido, y otra es que rechaces deliberadamente su llamado a hacer una diferencia y ponerte de su parte. No es discípulo de Cristo aquel que no toma posiciones con tal de seguir teniendo el aplauso de la gente. No es un verdadero discípulo el que confunde el amor a una institución con el amor al Maestro. No es un verdadero discípulo aquel que por evitar el dolor que causa la pérdida física o material, se alía con aquellos que buscan el poder mundial disfrazándose de seguidores del Maestro. No es un verdadero discípulo aquel que se queda callado cuando hay que hablar o que habla cuando hay que callar. No es discípulo del Maestro aquel que se muestra liberal entre un grupo de saduceos o conservador entre un grupo de fariseos. No es discípulo el que trata de hacerlo mejor sin estar dispuesto a hacer todo. Pero es que yo ya estoy cansado de sufrir por causa de la rivalidad de todos aquellos que no desean vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. ¿Sufrir? Tú y yo no sabemos lo que es sufrir. Ese es el punto. Aquel que todavía no recibió la vida espiritual del Maestro considera como el mayor sufrimiento la pérdida de una posición laboral, el rechazo de los administradores de una institución o al hecho de no poder nunca llegar a sentarse en una oficina. Es debido a eso que estamos dispuestos a hacer cualquier canje, con tal de no pasar por aquellos sufrimientos mundanales. Sin embargo, aquel discípulo que está por transformarse en apóstol piensa de una manera totalmente diferente. ¿De qué sirve obtener una posición si se perdió la vida espiritual?
¿De qué sirve tener la aprobación de los administradores si no se tiene la aprobación del Maestro? ¿De qué sirve sentarse en una oficina si no estamos sentados junto al Maestro? Para el nacido del Espíritu, el hecho de participar de estos viles treques significará el mayor sufrimiento y la pérdida del sentido de la vida. Debido a todo esto, aquello que sucedió en el Calvario será percibido desde diferentes perspectivas. Si somos carnales, el sufrimiento para nosotros estará centrado en el quebrantamiento del cuerpo, los latigazos, la corona de espinas y en los clavos, y eso será lo que justamente trataremos de evitar aunque profesemos seguir al Maestro. Si ese fuera el caso, tal vez pensemos que Jesús en realidad no sufrió tanto como otros seres humanos, porque el tiempo en el que colgó en la cruz no fue tan largo como el de otros malhechores. Para los que han tenido transformación espiritual, el sufrimiento de Jesús será magnificado por el quebrantamiento de su corazón, la sensación del peso del pecado y la desesperación de quedar eternamente separados de Dios. Justamente ese será el sufrimiento que realmente tratarán de evitar aquellos que decidan seguirlo de todo corazón. Ese fue el sufrimiento del cual el Maestro fue nuestro sustituto. La corona de espinas, los clavos y la cruz simplemente fueron los condimentos que Satanás agregó en el camino con el fin de evitar que el Maestro sea un sustituto del ser humano en el peor sufrimiento que se puede experimentar. Jesús en el Calvario experimentó el sufrimiento de juicio final. Absolutamente nadie todavía bebió esa copa, porque en su misericordia Dios puso a su Hijo en propiciación para que ninguno tenga que pasar por semejante sufrimiento. Desgraciadamente, no apreciamos el sufrimiento infinito que se hizo en nuestro favor, y es por eso que muchas veces estamos dispuestos a canjear beneficio mundanal al costo de la pérdida espiritual. El que no tiene vida espiritual solamente le importa evitar el dolor físico o material. Por otro lado, cuando eres discípulo de Cristo, el sufrimiento que sientes por apartarte un poco de su voluntad te es una alarma para no desviarte del camino que te trazó, y es justamente ese dolor que tratarás de evitar, aunque sea hasta la misma muerte. Pídele hoy a Dios que te dé la firmeza de permanecer fiel al Maestro y que te dé la disposición de perder todo con tal de no perderlo a Él. Pídele que te dé la valentía de enfrentar el dolor con tal de no experimentar el sufrimiento de perder su aprobación. Que Dios te bendiga.